Hola, buenos días amigos y amigas del lúgubre pero habitable. Estoy aquí de nuevo en el castillo de Saint-Chartier y llegué anoche dispuesto para grabar un montón de vídeos, pero aquí hay una tradición que Aymeric de Lansignac no perdona y eso es una buena cena. Y esta mañana, como él se levanta mucho más pronto que yo, me ha dicho desayuna y nos vemos en el gran salón de este lugar. Así que aquí estoy esperándole para que nos cuente un poco todo lo que hay aquí y mientras tanto yo voy a curiosear un poco mientras llega. Y aquí, un personaje que no tiene nada que ver con todo lo demás. Son las cosas de Aymeric. Uno se espera un cuadro religioso y de repente hay un personaje que no sabemos bien si es un torero, un militar, tiene pelo humano detrás. Bueno, ahora, en cuanto llegue Aymeric, le... Hola, Aymeric. ¿Qué pasa, Abel? Perdón, Oye, ¿qué estás tocando? No, perdón. No pasa nada. No. Me ha llamado la atención porque esto no tiene nada que ver con todo lo demás que tienes en el salón. Bueno, este es un antepasado mío. Un antepasado. Sí, este es tío, bisabuelo mío, se llama, como yo me llamo, Aymeric por él, es el capitán Aymeric de Lansignac, capitán de Húsares, que es un destacamento muy famoso, lo creó el duque de Lauzon, hizo un regimiento de caballería para ir a combatir en la guerra de independencia americana contra los ingleses. A mí me llama la atención porque parece un artista de circo, ya sabes que el circo es lo mío. Bueno, es que él terminó en el circo americano en Barnum. Yo creo que aquí te llama la atención esta huevada. Bueno, más que llamarme la atención me da un poco de grima. Uy, es pelo humano, pero es una historia, no soy tu historia, pero vamos a ver el archivo si quieres. Bueno, hay una cosa de este castillo que me tiene frito, que son las interminables escaleras de caracol. Aquí se hacen piernas, ¿no, Aymeric? Sí, muchísimas, yo parezco una rana ya. Oye. Bueno, esto tiene un sentido también, ¿sí? Como lo de las puertas. Porque el tipo que viene, como está esto, tampoco puede hacer así con la espada y el que está arriba, en cambio, sí puede... Todo es defensivo. Todo es defensivo. Sí, porque se retrasa mucho la subida del posible enemigo. Y oye, Aymeric, perdona que te haya cambiado de tema, que nos querías enseñar el salón, pero es que estoy muy interesado por el otro Aymeric, ¿no? Vamos a ver a mi tío bisabuelo. Sí, si tienes documentos sobre él, a mí todo lo que sea circo, historia, espectáculo, me encanta. Vamos aquí, librería. Wow, aquí tienes... Esto ya salió en alguno de tus capítulos, ¿no? Sí, esto ya nos lo enseñaste, pero... Sí. Wow, aquí es donde tienes... Instrumentos musicales arriba. Sí. Aquí es donde tienes los documentos de tu familia. No, en otra biblioteca. Perfecto, te sigo. Aquí. Vale. Este de Aymeric yo creo que lo tengo aquí porque estuve buscando una cosa de... Mira, que hay uno de Aymeric. ¿Ah, sí? Sí. Aymeric de Lansignac. ¿Vale? Escrito a mano por él. Aymeric era un personaje curioso. Ajá. Como te digo, fue muy aventurero porque él estuvo en tropas especiales, lo que serían las tropas especiales en el momento, estuvo en la campaña de China, la expedición franco-británica de 1860, creo que él era ayudante de campo del general mariscal de Monterrey, y luego lo más impresionante, ahí es donde cambió su vida, él se fue con la famosa expedición a México, ¿te acuerdas? No. Cuando nombraron a este falso emperador, Maximiliano, casado sí. con la Carlota de Bélgica, creo. Tú sabes que Maximiliano, cuando le destronaron, hicieron el Parlamento de México en el circo de Giuseppe Chiarini. Bueno, pues él estuvo en esa expedición que terminó fatal. Entonces él estaba de oficial de caballería y entonces la guerrilla mexicana, los mexicanos son duros para el combate, les gusta, bueno, y además son... La sangre precolombina y española son gente que les gusta guerrilla, que es una palabra muy española que se ha extendido por todo el mundo. Sí. Entonces hubo un coronel francés muy conocido, el coronel Dupont, luego tenemos también fotos de un tipo muy peculiar, mujeriego, bebedor, asesino, y él montó una contraguerrilla que era horrorosamente bárbara, incluso contrató mercenarios de todos lados, desertores del ejército sudista americano, alemanes, de todo. Y Aymeric estuvo ahí de capitán, y ahí el pobre Aymeric yo creo que acabó harto de ver tantas muertes, violaciones, asesinatos de las dos partes, pidió la baja militar cuando ya los franceses ya se iban y habían perdido la guerra a Maximiliano, y se fue a Estados Unidos. Pero vamos a ver. Vale, perfecto. ¿Ves? Vamos a ver las cosas que hay dentro. Ajá. ¿Ves? Aquí hay muchas cosas de circo. ¿De circo? Pero era... Sí, porque yo te he dicho que él estuvo muy metido en cosas de circo. Ajá. Es el Barnums.
Vale. Algunas son... Sí, claro, el Circo Barnum, que fue los más grandes de la historia. Hacía acrobacias a caballo. Ella hacía, como voltigeur, ¿cómo se llama eso? Hacen, sí, una... equitación de show. Él estuvo en Saumur, la Academia Francesa de Caballería. Él estuvo en el Cadre Noir. Luego buscaremos fotos. Es un espectáculo como la Escuela Española de Equitación de Viena, donde hacen maravillas increíbles e inconcebibles con los caballos. Estos son cartas de presentación de logias masónicas. Era masón. Él debía ser masón de bajo rango. Okay, bueno, y aquí ves estas postales semieróticas que se enviaban también los soldados. Bueno, eróticas de entonces, ¿no? Porque aquí no ves nada. Pero esta... Esto es lo que yo no quería que saliera. Pero, Enrique... Bueno, pues esto está claro que esto es este pelito... Es la... Saca el pelito de secretaría, supongo aquí. Entonces, Enrique, me estás diciendo que el pelo que hay pegado detrás del cuadro de tu antepasado es de la mujer barbuda del circo. Bueno, uno de ellos. Es que me da esta cosa de llamar a la mujer barbuda como guapa. Fíjate qué belleza la mujer esta. No, pero es definitivamente es de ella. Okay. Pero es que es una historia rocambolesca, ¿eh? Sí, él se fue de México, por lo que te he dicho, los horrores de la guerra, y entonces se fue a Estados Unidos y empezó trabajando de cowboy en ranchos, y ahí aprendió más cosas. Okay. Él ya era un gran jinete, pero ahí aprendió más cosas del lazo, y todo eso, que por cierto, todo esto del lazo viene de España, y esas famosas chaps, esas cosas de cuero que llevan los vaqueros, vienen de las chaparreras. Entonces, bueno, de ahí ya luego pasó al circo Barnum. Ok, dejó el ejército y entró en el mundo del circo. No, dejó el ejército, se fue de vaquero, cowboy, y luego de ahí al circo Barnum. Conoció personalmente a Barnum. Barnum además se dio cuenta que él debía ser un niño bonito porque era siempre muy arreglado y llevaba ahí el anillito con el título, con el logo familiar. Y él iba con sus dos caballos, tenía un anglo-árabe que se llamaba Vizir y otro caballo de silla inglesa, Sheikh francés, que no me acuerdo del nombre. Y bueno, pues le demostró que era un tío que sabía hacer de todo. Entonces él ahí en el campamento, bueno, pues le dijo, tienes derecho a tu carromato y a comer en la carpa y cenar en la carpa y todo eso. Entonces, bueno, pues él ahí hizo su vida, sus amistades, claro, morboso, le gustaba la gente curiosa. Tuvo un solo problema, por lo que he leído en el archivo, con un francés, curiosamente, con un berger de Landes, un pastor de Landes, que son esos que controlan los mutones, las ovejas, iban con zancos enormes. Y tú sabes que muchos circos usan esto de gente con zancos. Entonces, bueno, pues él estaba ahí haciendo su vida tranquila, sus pequeñas fechorías sentimentales, supongo. Y Barnum me avisó, ¿sabes que Barnum tenía montado esto de los freaks? Sí. ¿No? Es tristísimo que siempre tenía esta gente con defectos físicos, los hermanos siameses, el hombre con joroba, todo ese tipo de cosas. Y la mujer barbuda, ¿no? ¿Y ella coincidió en el circo con tu tío? No es exactamente así. Coincidió, pero bueno, les avisó Barnum a todo el mundo que iba a llegar una sorpresa, pero claro, él buscaba constantemente atracciones. Entonces, que era un imperio, tenía su propio ferrocarril, tenía de todo, carromatos. Entonces, llegaron en un carruaje dos mujeres con unos vestidos de seda elegantísimos, joder, pedrería, recamado, bordados, todo, pero con la cara tapada. Y Barnum dijo, mañana vamos a presentar a estos nuevos artistas. Y montó un show, ya sabes que sus hombres de confianza, ¿cómo se llamaban esos enanitos? Tenía Tom Thumb y uno que era Comodoro... Sí. Pero pues eran sus hombres de confianza. Sí. Pues el padre se montó un espectáculo al día siguiente, todos vestidos como de ahí de Medio Oriente, y el Thumb y el otro iban vestidos como de soldados o de mercenarios orientales. Y paf, sale la princesa, y la princesa, como ves, pues tenía una tremenda barba. Y Emmerich, por lo que cuentan sus memorias, se quedó muy intrigado con el tema. Entonces, bueno, Emmerich se quedó totalmente fascinado con la princesa y, bueno, pues se liaron, empezaron a vivir juntos, y la otra mujer, que era como la asistenta de ella, pues debía ser como su mucama, pues era la asistenta de la princesa, la que iba a vestirse, peinarse, bla bla. O sea, tu tío se emparejó con una mujer barbuda. Bueno, ya vemos la princesa barbuda, que queda mucho más bonito. Y bueno, entonces es divertido en sus memorias porque él cuenta todo. Luego, si te las lees, él la describe, tal. Entonces él cuenta que lo único que realmente le incomodaba era por la noche, cuando se abrazaban. Era como si él no viera el pelo, pero por la noche, cuando él dormía y ella se abrazaba por detrás,
cuenta eso, que notaba la barba de ella en su cogote, en su nuca, eso le incomodaba. Claro. Y luego, por ejemplo, ver que ella también cuando se recortaba la barba usaba las tijeras de él, que era un coqueto, y a veces los bigotes que llevaba por el contra. Compartían la maquinilla. Bueno, y no sé, esas cosas le incomodaban mucho. Yo ver que ella se hacía el gesto de besarse la barba, pues esa es la parte no romántica quizá del tema. Claro. Pero bueno, el pelo que hay detrás del retrato es de la barba de ella. Es de la barba de ella, un souvenir. Sí, un souvenir. Y luego el otro rubio es otra historia. Bueno, tío Meric, por favor, perdóname que esté contando todas esas cosas. Este Barnum, como era un imperio, a veces cuando iba, por ejemplo, a Chicago o a Baltimore, hacía un gran show con todo el circo. Pero luego cuando se iba por provincias, por ejemplo, hacía un campamento general en un lugar y luego distribuía grupos, como pequeños comandos circenses. El elenco B, el elenco C. Entonces, por ejemplo, envió a la princesa barbuda con un grupo a otro sitio y Emeric a otro, y Barnum le trajo otro grupo de artistas, porque Barnum todo el rato era un cazatalentos. Sí, sí. Tú sabes la importancia de Barnum en el mundo del circo. Sí, vamos. Entonces, resulta que se trajo una troupe de acróbatas, una familia entera polaca de acróbatas, que eran todos súper rubios, así con ojos azules, como casi todos polacos. Y tío Meric, que no podía controlarse la coleta, se lió con la trapecista, con la hija con una de las hijas que era guapura. O sea que fue infiel a la princesa barbuda con una trapecista polaca. Bueno, no hay otra manera de decirlo. Perdona que recapitule. Sí, sí, fue así. Se lió con la polaca, tal, y claro, el transporte de artes no es lo que es ahora, entonces al cabo de un mes y medio llegó la princesa barbuda y bueno, ahí se armó un petate, no veas, tremendo. El Emeric, yo creo que el problema de Emeric es que no sabía decir que no a las mujeres. Entonces un tío elegante, fino, tal, ahí rodeado de gente, más bien grosera del circo, él debía ser un tipo que llamaba la atención a las chicas. Una víctima. Además debía cederles el asiento, debía hacer sus galanuras. Vale. Total, ahí la cosa fue mal, la princesa hindú era bien celosa. Okay, no. Hay mujeres que no son celosas. No, yo No, eso no he visto todavía. yo tampoco. Entonces la princesa hindú se puso como un basilisco y la otra también, en cambio, en vez de amilanarse, dijo, ¿qué pasa? Yo también tengo derechos. Bueno, se peleaban, se gritaban, la polaca además buscaba pelea. Esta tampoco rehuía la pelea, sino que también se hacían pequeñas cabronadas entre ellas. Okay. Y bueno, ahora le tocó a Emeric irse con otro grupo, otro circo, y ahí es cuando quedó la cagada. Pero entonces la princesa hindú retó en duelo a la polaca. Okay. Duelo de pistola. Duelo de pistola. Siglo XIX, pero con testigos y con padrinos y todo eso. Esto está documentado. Esto está documentado y ella mató a la polaca. Okay. Entonces, claro, esto fatal, ¿no? La familia polaca quería la venganza y ella se escapó. Vale, claro, pero camuflarse teniendo esa barba... No, pues, bueno, claro, ese es el tema. A los pocos días, 2 días después, llegó que aún estaba de cuerpo presente la polaca, que le estaban diciendo a punto de enterrarla. Ceremonia católica, claro, porque eran polacos. Claro. Y llega Emeric, se ve todo el pestiño de la familia polaca haciéndole culpable de todo. Claro. Él llega a su carromato, no la encuentra, se va al carromato de ella y encuentra, pues primero todas las ropas de ella tiradas, solo se veían las joyas, había dejado y tal, y se encuentra la jofaina llena de agua, todo el pelo, toda la barba allí, que de ahí viene este pelito que tenemos aquí. Tú ya notaste la textura, que no era un pelo sedoso de cabeza. Okay. Y la cuchilla de afeitar, la brocha de afeitar del pobre Emeric, todo estaba ahí. Vale, y el pelo de la barba para camuflarse, se había quitado. Se había quitado todo, se había afeitado completamente. Ok, y entonces el pelo rubio es de la otra. No quiero saber de dónde porque también tiene una textura rara. Sí, no parece, pero... No parece, pero no entramos en ese tema, porque ya hemos dicho que el tío Emeric era un poco fetichista. Pero elegante. Elegante, sí. Bueno, total, el tío ahí, Barnum se cogió un capareo de 3 pares de narices, porque por su culpa perdían 2 buenas actuaciones. Exacto. Los polacos estaban que se lo querían comer vivo, entonces Barnum lo despidió y él se volvió aquí a Francia y en el castillo y ahí estuvo viviendo un tiempo. Okay. Y aquí terminaron sus días tranquilo en el castillo. No, lamentablemente no. Vale, tuvo más aventuras. Bueno, él estaba aquí, la vida aquí es muy tranquila, es muy bonito, el paisaje tal, aquí para ir a cazar a caballo, a la chasse al crudo, todo eso, pero no estaba tranquilo y entonces los franceses invadieron Dahomey, Benín. Y él se alista como comandante en esta ocasión
y con las tropas expedicionarias francesas se va a Camerún en la Primera Guerra, en 1890. Ok. Una batalla más, Una batalla más, y bueno, ahí montó otro de sus líos tremendos. Tú sabes que el rey de Dahomey tenía un cuerpo de mujeres de amazonas, guerreras, entre 4 o 5 mil mujeres. Por ahí, por el siglo XVIII, las Mino, que eran mujeres entrenadas para la guerra y además se distribuían en diferentes cuerpos de ejército, como los hombres en arqueras, de infantería, de caballería, bla, bla, bla. Eran muy respetadas, ¿no? Eran muy respetadas, eran como vírgenes consagradas, en teoría tenían que ser vírgenes, y si las pescaban teniendo sexo, él y ella tenían muerte. Entonces, bueno, él se lió con una jefa, una oficial, no sé cómo llamarlas, del ejército de las Mino, de caballería. Okay. Se lió con ella y bueno, ella apareció muerta y el tío Merrick apareció degollado. Wow. O sea, Pero claro, se estaba ahí. Sobrevivió a las guerras en China, en México y en África, claro, pero lo que no sobrevivió fue a sus amoríos. Bueno, claro, pero es que un tipo blanco ahí en medio de una guerra llamaba mucho la atención. Exacto. En Dahomey, que no había, solo había esas tropas coloniales, y encima con una jefa de la caballería que estaba prohibido tener rollo, pues esto no podía acabar bien. Y rompió, claro, todas las normas. Y ahí se murió el pobre tío Merrick, luego trajeron sus huesos y está enterrado aquí en el panteón de la familia, en el cementerio del pueblo. Con esta historia de la princesa barbuda hemos comenzado con los relatos intrigantes y tenebrosos que circulan por el castillo de Saint-Chartier. En los próximos capítulos hablaremos de las leyendas regionales sobre los hombres lobo o loup-garou. Hablaremos de la leyenda del pastor de lobos o de aquellos lobos que se reunían contra los muros del castillo y del cementerio local. Buen viaje en lúgubre pero habitable.